Sí, yo sé que este video es más para mi otro canal secundario llamado Fútbol Insólito que para este canal, pero también sé que en este espacio hemos hecho algunas biografías de futbolistas que tuvieron un paso muy especial por el mundo de las canchas. Ya hicimos un poco la biografía del Lobo Carrascosa, el jugador que no quiso jugar el Mundial del 78. Hicimos la biografía de Oreste Omar Corbata, el jugador que vivió en la cancha de Racing, como también hicimos la biografía del Pato Pastoriza y su eterna lucha entre el fútbol y la política en la Argentina de los años 70. Buceé por todo YouTube y no puede ser que no haya encontrado una sola biografía seria y correcta de un jugador que trazó una época en el fútbol argentino. Muchos dicen que fue mejor que Maradona, otros lo catalogan mejor que Pelé y Di Stéfano. Pero, ¿qué se sabe realmente de la historia de José Manuel Moreno, el Charro Moreno, uno de los jugadores más extraordinarios que dio el fútbol argentino en toda su historia, el tipo más polémico del viejo fútbol argentino? En este video conocerás la historia del Charro Moreno, una vida plagada de excesos, completamente, de los buenos y de los malos. Un tipo que visitaba tanto el arco rival con sus goles, como también las páginas de escándalos en las revistas de la época. ¿Fue Maradona antes de Maradona? Veamos, pero obviamente primero la intro y luego el video, ¿no? Dale, empezá de una buena vez. José Manuel Moreno nació el 3 de agosto de 1916 en Buenos Aires, hijo de doña Malvina y de don José Moreno, un policía de la seccional 24 que le iba a dar más de un dolor de cabeza. Hijo menor de 3 hermanas mayores, la familia Moreno vivía en Bransen al 965, a solo media cuadra de la actual Bombonera. Sí, vivían en el barrio de La Boca, cuna de grandes pintores, escultores, músicos y poetas. El pequeño Moreno, como casi todo el piberío de la época, se la pasaba en los baldíos jugando partidos interminables de fútbol, desde la tarde hasta la noche cuando ya no se podía ver nada, debido a la falta de luz natural como también artificial. Asiduo asistidor a los potreros que al colegio, fue testigo en 1922 del adiós de River Plate al barrio que lo vio nacer, comenzando ese peregrinaje eterno que hoy lo ubican en el Alto Belgrano, o en el barrio de Núñez, mejor dicho. Años infantiles donde Moreno y sus amigos jugaban en el baldío y a veces se trepaban al alambrado o a algunas terrazas de casas linderas para ver al primer equipo de Boca Juniors que desplegaba uno de los mejores equipos de los años 20. Luego de ver el partido se seguía comentando en las veredas del barrio de la noche con amigos donde más de una vez terminaron a las trompadas debido al tire y afloje del River Boca de siempre. Moreno era confeso hincha de Boca y soñaba, como todos los purretes de la barra, en llegar a jugar en esa cancha que tanto admiraba y miraba desde las terrazas de las casas vecinas. En 1927 Moreno junto a la barra de amigos que disputaban esos partidos interminables crearon un club de fútbol, el Estrellas de Bransen. No tenía cancha ni sede, pero sí secretaría, la plaza del barrio, entre dos árboles gigantes, donde habían puesto una estrella de hierro sacado de los vagones de la estación de tren. Los domingos había partido en la cancha de Boca, pero Moreno estaba en el baldío con sus amigos de la Estrella de Bransen, dirimiendo supremacías con el barrio de enfrente. Épocas de pelotas de trapo y alpargatas bigotudas. Sí, como zapatos no tenían, se utilizaban alpargatas todo el día, o por lo menos hasta que dure el partido, sacándole los hilos y los flecos del calzado que parecían bigotes. Épocas de escapar de la escuela y meterse al baldío, como también meterse en líos con los vecinos. Y el partido eterno se detenía por dos situaciones: o el tren que pasaba cerca de la improvisada cancha, o caía la cana a terminar el partido por pedido de los vecinos molestos de tanto griterío y pelotazos. Más de una vez Moreno terminó en la seccional 24 con sus amigos, la misma comisaría que trabajaba su padre, aunque este no le reprochaba nada, salvo ver cómo le habían quedado las alpargatas de tanto partidito en el baldío. Los primeros zapatos o botines que tuvo Moreno fue obra del destino y del azar, ya que luego de hacer unos mandados a la madre le quedó devuelto 5 centavos que utilizó para jugar al 35 en la quiniela del barrio. Vaya suerte, esa noche salió el 35 y Moreno se ganó 4 pesos y con eso se compró los botines que tanto deseaba. A partir de acá Moreno iba a gastar esos viejos botincitos conseguidos por el azar del juego. Y acá empiezan los problemas con la familia, porque ya no era un niño, sino un adolescente de 14 años que tenía que empezar a enderezar la vida, más allá de que ya había tenido unos buenos empleos poco remunerados como vendedor de chocolatines. El padre y la madre le exigían un poco de responsabilidad al pequeño José Manuel, pero Moreno decía que no, yo quiero jugar al fútbol. Miren los casos de Cherro, Bocio, Cuello, Santa María, todos empezaron jugando en potreros como yo y ahora ganan un dineral que yo no podría conseguir laburando toda la vida. Déjenme jugar, soy fuerte y capaz, conozco las trampas del fútbol y me gusta de alma. ¿Por qué me quieren cambiar el destino así? Van a ver que
que antes de los 3 años les voy a comprar una casa con el fútbol, les dijo Moreno a los padres, que se quedaron en silencio. No se discutió más. Al año siguiente, la familia Moreno se trasladó a la calle La Madrid, en el mismo barrio de La Boca, y allí Moreno hizo una nueva barra de amigos y fundó otro club, el Club La Madrid. Allí comenzó a destacar fuertemente en las ligas amateurs que participaba el incipiente club. Allí se lo conocía como el pibe rulito, por el rizado de los cabellos. A la par de los partidos con el La Madrid, Moreno comenzó a trabajar en el puerto de La Boca, como empleado de carga de frutas que luego salía a vender por el barrio. En esa época se forjaron 3 cosas fundamentales en la historia de Moreno. Trabajar como empleado de carga lo fortaleció de un físico privilegiado. Salir a vender lo fortaleció en la labia. Y al tener dinero, se compraron una buena pelota de cuero número 5. A la mierda la pelota de trapo hecha con medias. El lugar nuevo que vivía Moreno, detrás de un caserío donde por delante funcionaba un lavadero, le vino al pelo para establecer una gran amistad con el dueño, el señor Maggi, que era fanático de Boca. Y un día le presentó a 2 cracks que pasaban a saludarlo siempre, que eran ni más ni menos que Domingo Tarascone y Roberto Cherro, ídolos de Boca, ídolos de Moreno, que se quedó helado al darle la mano y conocer a sus ídolos. Este señor Maggi le propuso un día ir a probarse a la quinta de Boca. Tenés talento, pibe, fuerza, además corres como una mula, anda a probarte a Boca que vas a quedar. Era el año 1932. Moreno le avisó a toda la barra de amigos que hasta lo fueron a ver en la prueba de Boca, pero no quedó. El joven José la rompió ese día en el entrenamiento con 2 golazos, pero el delegado del club le dijo que no. Usted no sirve para jugar al fútbol, es muy grandote y muy individualista. Y Moreno se agarró tremenda calentura primero y luego le invadió la angustia y se largó a llorar en plena calle. Tenía 15 años y un fracaso durísimo para las grandes expectativas que había generado en todos sus conocidos. Hasta llegó a pensar en abandonar la pelota y dedicarse a estudiar algo como le habían dicho los padres. Esa noche Moreno no durmió de la tristeza. Boca le había dicho que no. Inmediatamente un amigo del barrio que trabajaba en la revista El Gráfico lo hizo entrar a trabajar en los talleres de la editorial Atlántida, doblando las páginas, encuadernando y plegando esas crónicas deportivas que tanto admiraba de tipos como Chantecler o el mismo Lorenzo Borocotó. Los pósters de Cherro y Barallo en la pieza esperaban por el suyo, pero no iba a ser. Boca lo rechazó durísimamente y el destino le deparó la suerte en la vereda de enfrente, cuando una tarde de 1933 llegó un delegado de la quinta división de River Plate y su amigo Tito Sánchez, que le llamaba Spaghetti, que laburaba en El Gráfico, se lo presentó. A vos te conozco, Moreno, ¿no? Dijo el delegado de River, que lo llevó a probar el domingo siguiente al club de Alvear Tagle. José ya era conocido en el ambiente del fútbol amateur, pero nadie lo había probado todavía. Así fue que Moreno la volvió a romper en un entrenamiento de prueba, ahora en River, y lo anotaron para que vaya la semana siguiente, y la siguiente, y la siguiente, y la siguiente. Todo a modo de prueba, sin saber que ya estaba perteneciendo al club de la banda. Una de las grandes historias de estas épocas de futbolista juvenil indicaban que Moreno iba trotando a la cancha de River desde el barrio de La Boca a entrenar, y de paso veía a entrenar la primera división y oficiaba a veces de alcanzapelotas de cracks riverplatenses como Santa María, el uruguayo Lago, Carlos Peuchele o el mismísimo Bernabé Ferreira, el jugador más famoso del fútbol argentino de esa década. Durante 1933 y 1934 Moreno la descosía en la quinta y cuarta división de River, perteneciendo a la reciente fundada Escuelita de Fútbol de River, la escuela de inferiores más prolífica de la historia del fútbol argentino, fundada por Félix Roldán, Renato Cesarini y Carlos Peuchele. Luego de ser bicampeón con la cuarta en 1934, le llegó la esperada citación. La primera de River se iba de gira por Brasil a inicios de 1935 y Moreno fue convocado para pertenecer como una de las jóvenes promesas que debutarían en aquella mítica gira por el país carioca. El entrenador de River, Emérico Hirsch, se lo comunicó personalmente y Moreno saltó en una pata. Debutaría en la primera de River en Brasil. Los padres, con el sacrificio y amor de todo padre, les compraron un par de buenas pilchas, como un saco o una corbata, para que luciera profesional, porque el tipo ahora iba camino a ser profesional, y en la cabeza no dejaba de pensar en romperla y luego comprarles la casa a los viejos. Ese era el objetivo del joven Moreno. En esa camada de jóvenes promocionados a la primera división, Moreno compartió viaje con Alberico y Luis María Rongo, otro que iba a dejar roncha en la historia de River. En ese viaje a Brasil le nació otra virtud al juvenil Moreno,
que ya comenzaba a ser un problema para el entrenador, y fue el vicio por las mujeres. Fachero, corpulento, con cara de niño rudo y con una labia porteña envidiable, cayeron varias mujeres brasileñas en los chamullos de Morenito. Y eso al entrenador no le gustaba un carajo, a tal punto que en una concentración previa a un partido con el Botafogo, Moreno y Rongo se escaparon del hotel coimeando al portero para que no diga nada, y se fueron de parranda en un cabaret de Río de Janeiro, y donde terminaron cantando tangos y bohemias brasileñas. Esto sería una constante en la vida de Moreno. La farra de sábado por la noche y el domingo de fútbol en la cancha la rompía. Fueron triunfos ante Vasco, Botafogo y el Corinthians, donde marcó su primer gol. A la vuelta, en el mismo buque que los había llevado, Moreno fue citado en el camarote del presidente Antonio Liberti, que le comunicó que al atracar en Buenos Aires le harían un contrato por 200 pesos, más todos los premios que le otorgan a los jugadores profesionales. Premios que solían llegar hasta los 800 pesos. Una locura. Al atracar el barco que los trajo de Brasil, hinchas de River coreaban el nombre del club por la excelente representación en tierras cariocas. Y ahí se escuchó por primera vez la ovación para Moreno. Ya se había ganado la gente con las crónicas periodísticas del Gráfico. Pero ante el inicio de la temporada de 1935 fue llamado a realizar el servicio militar obligatorio. Y bueno, hay que cumplir con la ley, aunque tenía permisos para entrenarse con el club. El debut oficial llegó el 17 de marzo de 1935 en la primera fecha del campeonato ante Platense. River ganó 2-1 y el primer gol lo hizo Moreno de cabeza. Una constante definición de su habilidad corpulenta y de cabeza dura, solo superado por el paraguayo Erico como mejores cabeceadores de la época, casi a la misma altura que el Titán. Durante 1935 jugó un total de 13 partidos y convirtió 5 goles, afianzándose de a poco en la primera de River con tan solo 19 años. Y en 1936 conoció a su compañero y amigo de toda la vida en la primera de River, Adolfo Pedernera, que conformaban un ala izquierda descollante en el River campeón de 1936. Delantera formada por Peuchele, Cesarini, Bernabé Ferreira, Moreno y Pedernera. Tan descollante fue su actuación en ese año que fue goleador del equipo aún teniendo a Bernabé de compañero, y sus 24 goles en 33 partidos fueron suficiente aporte para ganar la Copa Campeonato y luego la final ante San Lorenzo. El insider derecho Moreno es dinámico en grado superlativo, trabajador incansable, sube y baja en procura del balón, que cuando la tiene en su poder da la sensación de buscar ansiosamente la red, y surge el pase al centímetro o el shot certero y oportuno. Así lo describía un diario uruguayo cuando Moreno formó parte de la selección argentina en 1937 que jugó la Copa Newton contra Uruguay. Esta vez conformó una ala izquierda histórica y terrible con Enrique el Chueco García, el win de Racing, una de las mejores de la historia. El baile era poco comparado con Moreno y García, decían los uruguayos, asombrados ante tanto talento argentino. Pero a la par que crecían las crónicas de la joven promesa argentina en este deporte, también creció su vaivén con la noche, teniendo como primo a Oscar Madó, un guitarrista de la orquesta de tango de Discépolo. Moreno solía frecuentar las borracherías y antros nocturnos donde tocara a su primo, y con ello una lluvia de jovencitas dispuestas a hacerle pasar la mejor noche de todas a la joven promesa de River. Yo no bailo tango por bailar, decía Moreno. Para mí es el mejor entrenamiento de todos. Llevas el ritmo, lo cambiás en un instante, manejás varios perfiles y haces un tremendo trabajo de piernas y cintura. Me re sirve. Y todo esto que él decía lo aplicaba a la perfección el domingo en la cancha. El quiebre de cintura, el cambio de ritmo, le pegaba bien con las dos piernas y cabeceaba tan alto como la altura de las manos de los arqueros. En ese año 1937, River volvió a ser campeón con récord de puntos y Moreno aportó 32 goles en 31 partidos jugados. Una máquina. En el año 1938, Moreno, que ya cobraba 1.200 pesos de sueldo más primas que iban hasta los 2.000 pesos, finalmente pudo concretar su sueño de pibe. Agarró a una de sus hermanas y a su padre y a su madre y los llevó hasta el barrio de Floresta, en la calle Morón, al 4499. Entre vieja, mire esta casita hermosa, dijo Moreno. Al ingresar por la puerta de entrada, la madre vio un cartel que decía: mamá, esta es tu casa. Misión cumplida. Le compró la casa a los padres que le había prometido de chico. En ese mismo año, Moreno vio frustrada su posible participación en el Campeonato del Mundo en Francia 38, porque Argentina decidió boicotear el Mundial de Jules Rimet porque no había sido elegido como sede que había sido prometida a la Argentina 3 años antes. Pero el Mundial se quedó para Francia. Pero además, un gran gusto que se dio en su carrera fue haber pisado y jugado los primeros partidos en el monstruoso Estadio Monumental inaugurado ese mismo año, aunque le faltaba un cacho de tribuna. Ese año Moreno aportó 24 goles más al River, que no pudo ser tricampeón
bicampeón, pero Moreno disfrutaba la vida lujuriosa de todo ídolo popular, domingos de idolatría y sábados de cabaret y tangos, días de semana de entrenamiento y días de semana de salir a cazar conejos con Pedernera. Esta vida le llevó al primer gran quilombo de su carrera, durante octubre de 1939, cuando en un River Independiente en el Monumental, el día del famoso gol maradoniano del Capote de la Mata, Moreno jugó pésimo, muy lento, trotaba casi no corría, erraba muchos pases y estaba semi-ahogado todo el tiempo. Es que jugó con un estado gripal atroz, pero a la comisión directiva de River poco le importó la salud del player, sino que todo esto era consecuencia de su agitada vida privada y nocturna fuera de las canchas. Además, era un partido importantísimo por la punta del campeonato, y River había decepcionado con la derrota final. La comisión directiva de River, con Antonio Liberti a la cabeza, decidió sancionar a José Manuel Moreno y suspenderlo por tiempo indeterminado, más una resarcición económica por falta de profesionalismo. Era una sanción durísima, tremenda, para el mejor jugador del equipo, y esto no iba a quedar así, porque todo el plantel de River, con Peuchelle, Minella y Pedernera a la cabeza, se solidarizaron con Moreno debido a que todo el equipo había jugado mal ese partido con Independiente. Pero claro, Moreno ya llevaba un prontuario de años y años de malas costumbres y partidos con resaca, y finalmente el plantel profesional se declaró en huelga y no se presentaron a jugar al siguiente partido con Atlanta. Esto no hizo otra cosa más que desatar una interna en el club riverplatense entre el equipo profesional y la comisión directiva. Por el resto del año, los profesionales no volverán a jugar, dijo Liberti, y las restantes 9 fechas del campeonato que peleaba River contra Independiente y Huracán lo jugó con equipos de reserva y juveniles, donde debutó el otrora máximo ídolo y goleador de la historia de River, Ángel Labruna, que en esos 9 partidos que jugó convirtió 7 goles. En el año 1940 se levantó la huelga de los jugadores y Moreno volvió a vestir la casaca de la banda roja. Ahora pasaba a jugar como inside derecho, ya que el izquierdo había quedado por ese año y por los siguientes 20 años de River para Ángel Labruna, mientras Pedernera seguía como win izquierdo. Y acá nace en Moreno el jugador total, ese mediocampista ofensivo letal, líder, carismático, habilidoso, creador, defensor, luchador, armador de jugadas, cabeceador como pocos, goleador, todo. En 1941, Moreno forma parte de la selección argentina, campeona del Sudamericano de Chile, y forma parte del nacimiento del equipo más poderoso de la época y fue el mejor River de la historia, la famosa máquina, conformada por Muñoz, Moreno, Pedernera, Labruna y De Ambrosi, al cual se sumaría Chaplin Lustó en 1942, donde River volvió a ser bicampeón otra vez. Esta delantera formidable, donde los 5 nombres originales solo jugaron 18 partidos juntos en 3 años, no dejaba equipo sin bailar, goleaba con bailes humillantes y muchas veces ganaba los partidos por la mínima por no alterar su manera de jugar. Sabían que jugando de esa manera, tarde o temprano iba a llegar el gol. No había por qué desesperarse. Y así ganaban los partidos sobre la hora después de sufrir los nervios de los 90 minutos. Sufrimiento para la gente. Para ellos era jugar al fútbol de verdad, ese que todos aspiraban a hacerlo de manera perfecta algún día. Y así fueron apodados los Caballeros de la Angustia, por ganar partidos sobre la hora y no desesperarse por el gol, porque sabían que iba a llegar tarde o temprano, pero no sabían cuándo. En 1943, Moreno sufrió la pérdida de su hincha número 1. El padre fallecía y el rendimiento del jugador bajó notablemente. Pero volvió a las andadas y a los escándalos cuando en un partido con Atlanta noqueó de una trompada al defensor Espinosa, que lo había vuelto loco toda la tarde. Fue expulsado por varias fechas y la comisión directiva de River otra vez le implantó una multa económica debido al poco profesionalismo que había tenido ese año. Además, había sido parte del gran escándalo en el partido con Gimnasia, donde terminaron a las trompadas entre todos. Moreno nuevamente expulsado y encima River perdió el campeonato contra Boca en los últimos minutos de la última fecha, cuando Boca le ganó en Caballito a Ferro gracias a los goles de Sarlanga y al uruguayo Severino Varela. Moreno siguió multado y jugando en reserva para 1944, cuando las crónicas deportivas de la época traían noticias internacionales interesantes. En México se había declarado el profesionalismo en el fútbol y buscaban grandes promesas del continente para reforzar los nuevos equipos aztecas ante una nueva vida del fútbol en ese país. Moreno había jugado 6 partidos oficiales en River ese año, pero jugaba más en reserva que en la primera. Y luego de volver a ser multado por no presentarse a entrenar con el equipo, la comisión directiva lo puso a la venta. Y la oferta llegó rápido de México, y allá fue el pibe Rulito a hacer historia al país azteca, dejando River luego de 13 años ininterrumpidos.
Moreno fue contratado por el Club España, que jugaba en la Primera División de México, club fundado por españoles exiliados del franquismo, donde compartió equipo con el Vasco Lángara, ex ídolo de San Lorenzo que había llegado a ese equipo el año anterior. Moreno en México era mediodía de fútbol, tarde de plaza de toros y noches de juerga absoluta. Acá no había un Liberty que lo tuviera cortito, ahora era la estrella internacional del fútbol mexicano, y por su aspecto cinematográfico que portaba, todos querían sacarse una foto con él, los niños, los varones y por supuesto las mujeres. El mejor inside derecho del mundo juega esta tarde en las canchas mexicanas, decían los medios locales cuando jugaba el España en la liga, y todo México acudía a la cancha para verlo, no solo los hinchas del club, sino hinchas de otros clubes, como también artistas, cantantes, toreros, actores, músicos y hasta políticos. Todos querían ver a Moreno en acción. Era como Messi ahora en Estados Unidos, ¿viste? Bueno, más o menos. El que sabe jugar bien, juega bien en cualquier lado, decía Moreno, y la fanfarronería con la que siempre se lo había caracterizado lo volcaban los mediodías de fútbol en México. Son épocas donde Moreno vestía como charro mexicano y amaba vestirse así. Es una manera de retribuirle a la gente de este país todo el cariño que he recibido desde que me bajé del avión, decía ahora el apodado Charro Moreno. Domingos de fútbol a canchas llenas y noches de juerga y plazas de toros por las tardes. A Moreno se lo solía ver con actrices mexicanas de la época, como también actrices argentinas exiliadas de los militares del 43 y del naciente peronismo del año 44 y 45. Amanda Ledesma, Tita Merelo, Libertad Lamarque, compañías de Moreno en las noches mexicanas, como también el músico Chupita Stamponi, Luis Sandrini, el actor australiano Errol Flynn, la actriz norteamericana Betty Davis, el músico y el actor Jorge Negrete era un gran amigo que le regaló la pilcha de charro, y también estuvo con Tito Guizar y con Cantinflas, que iban a la plaza de toros por las tardes. Se hizo muy amigo de Luis de la Fuente y Hoyos, el Pirata Fuentes, un crack mexicano de la época, donde compartían no solo el gusto por el fútbol, sino también el gusto por las noches de borracherías y mujeres. Una noche de triunfo de la España fue a festejar junto al Pirata, que no jugaba con él, pero era parte de la barra de amigos, y se cruzaron en la taberna con 3 hinchas enojados del club rival que habían perdido, que estaban encima armados con pistolas tipo al lejano oeste. Este grupejo de hinchas reconoció a Moreno y se le fueron al humo, y tanto Fuentes como el Charro terminaron a las trompadas limpias con los hinchas, y luego en cana a todos. En su primer año en México salió campeón de Primera División con el Club España en 1945, y luego a mitad del 46, cuando el equipo estaba puntero otra vez del torneo, decidió pegar la vuelta a Buenos Aires. Tenía la madre enferma y sabía que era la hora de volver a la patria de Perón. Moreno volvió ya como el Charro Moreno y empezó a entrenar en Racing Club. Sí, en Racing. Jugó un par de amistosos con la academia. La vuelta parecía lejos de Núñez, pero un llamado le cambió la idea. Era Carlitos Peuchele, su ex compañero y entrenador, ahora técnico en inferiores de River, que quería volver a ver a Moreno con la banda roja. Él se encargaría personalmente de charlar con la comisión directiva, que estaba enojada con Moreno desde hacía 2 años, y arreglar un buen contrato. Y entre Racing y River arreglaron un contrato por 5 meses para que Moreno finalmente volviera a vestir la camiseta de River aquel histórico 28 de julio de 1946, por la fecha 13 del torneo, en la cancha de Ferro, donde hacía local Atlanta. Tanta expectativa se generó el regreso del Charro Moreno a las canchas argentinas que el estadio de Caballito se desbordó por completo. La capacidad del estadio era de 35.000 personas y esa tarde había 10.000 personas más, a tal punto que se dieron los alambrados de la cancha. Cayeron varios del público y ante la inminente suspensión del partido, la policía le aconsejó al árbitro jugarlo igual, porque la gente se vendría encima a cagar a trompadas al árbitro. Era un partido recontra esperado. El partido entre Atlanta y River se jugó igual con el público al costado del campo de juego. Sí, ahí nomás al lado de la raya. Y esta vez River ganó 5-1, con 3 goles del Charro Moreno, que se fue llevado en andas ante la invasión lógica del público riverplatense cuando terminó el partido. Ese año, además de completar 8 goles en 13 partidos, Moreno también fue parte de la greja que se armó en La Plata, cuando River visitó a Estudiantes. La gente platense se enojó tanto con el árbitro que invadió la cancha y comenzaron a pegarle a los jugadores de River y al referí. Y ahí estaba el Charro Moreno repartiendo piñas a todos los hinchas de Estudiantes que le querían pegar, a él y a los compañeros y al referí, que se salvó de pedo que no lo lincharan gracias a Moreno. En 1947 volvió a ser campeón con River, siendo parte del poderosísimo equipo que metió 90 goles en 30 partidos y donde la figura estelar fue el eje del ataque, la saeta rubia, el pequeño joven Alfredo Di Stéfano, que según sus palabras le copió muchas de sus habilidades a Moreno, su padre futbolístico. En un partido contra Tigre de ese campeonato le arrojaron un ladrillazo desde las tribunas que impactó en la cabeza del Charro. 2 minutos después estaba completamente ensangrentado, pero siguió jugando igual así. No le voy a dar el lujo
sedujo a este sátrapa de salir en los diarios. Seguí jugando, Alfredito, le dijo a Di Stéfano con la cabeza rota y la cara ensangrentada. Terrible guapesa, ¿no? En 1948, el Charro Moreno se casó con la actriz argentina Pola Alonso y parecía que se encaminaba a la vida de un hombre centrado, pero el fiestero no para, solo descansa un rato y luego vuelve a sus andadas. Y ante el estallido de la huelga de futbolistas ante la AFA y ante el gobierno de Perón, Moreno decidió decir adiós y ahora para siempre a River. Próximo destino, Santiago de Chile. El Charro Moreno fue contratado por la Universidad Católica en 1949 y allí formó parte del equipo que se consagraría campeón por primera vez en el profesionalismo de los Cruzados. Mientras seguía rompiendo redes, ganando adeptos de otros equipos y conquistando la noche chilena, en el medio del año le llegó un mensaje que lo destartaló del todo. Algo inesperado. De esas situaciones que la ves solo en sueños, que no son realidades, o sí, pero muy pocas veces en la vida. Sí, le llegó un mensaje de la comisión directiva de Boca Juniors, el mismo club que lo había rechazado 17 años antes. Ahora lo quería ya en el primer equipo Xeneize. Es que Boca en ese 49 peleó el descenso desde la primera fecha hasta la última cuando llegó con chances de descender. El quilombo que se armó en Chile fue tremendo. Moreno de acá no se va, no lo vamos a dejar ir. Le mejoraremos el contrato si es necesario, pero de Chile no sale, decían los Cruzados. Y el Charro Moreno tenía el corazón dividido. Ídolo total de River, nunca había escondido su fanatismo por Boca desde niño. Él soñaba vestir la azul y oro alguna vez en su vida, y esta era la gran oportunidad única, llegar a Boca para salvarlo del descenso. El único tipo que podía hacerlo. Boca cada fecha trastabillaba cada vez más, último cómodo en el torneo encima. Pero el Charro Moreno tenía palabra, había hecho un contrato con la Católica y no iba a abandonar el equipo que estaba haciendo un campañón a mitad del campeonato, que encima iban punteros. Es por eso que el ida y vuelta fue de los dirigentes y no del jugador, que le dijo que no a Boca, como devolviéndole aquel rechazo 17 años después. Moreno fue campeón finalmente con la Católica jugando todos los partidos del torneo. Fueron 22 partidos jugados donde ganaron 16, empataron 2 y perdieron 4 partidos. Compartiendo equipo con Roberto Livingston, el símbolo del equipo que había atajado en Racing en Argentina. Además estaban Fernando Riera Bauzá, Raimundo Infante, Manuel Álvarez, Andrés Prieto, Federico Monestés y Manuel Arriagada, entre otros cracks chilenos más. Acá surge una anécdota que es muy conocida contada por el arquero Livingston, que decía que alguna vez el Charro Moreno le había contado de una gran pelea que había tenido en México. Cuando estaba en un cabaret conquistando a una mujer, apareció un tipo más fortachón que él. Comenzaron a discutir y el tipo ofendió a Moreno, que no hizo otra cosa más que invitarlo afuera del local para cagarse bien a trompadas. Cuando vieron quién era, algunos amigos le dijeron al Charro: "No pelees, José, ese es Luis Villanueva, el famoso Kid Azteca, el boxeador profesional mexicano del momento". Y el Charro Moreno dijo: "¿Qué me importa quién es? Lo espero igual". Y se cagaron bien a trompadas afuera del local, donde la pelea solo fue interrumpida por la llegada de la policía. Pero Moreno nunca besó la lona ni ante un boxitracio profesional. ¡Pah! Finalmente se destrabó la salida de Chile en febrero de 1950, a tal punto que hasta hoy en día el Charro Moreno sigue siendo el mejor jugador extranjero que pisó canchas chilenas. Y luego casi de 18 años del rechazo que le rompió el corazón de niño, en febrero de 1950, el Charro Moreno se puso la camiseta de sus amores, la de Boca. Venía a ser campeón. Y sí, si todo lo que tocaba eran glorias y ovaciones. Campeón de todo con River. Se fue a México y salió campeón. Volvió a River y volvió a salir campeón. Se fue para Chile y volvió a ser campeón. ¿Cómo no lo iba a hacer en Boca, que le armaron encima un equipo para él? Moreno en Boca causó la sensación que causaba en todos lados que iba. Canchas llenas y un gentío enorme a su alrededor queriendo una foto, un autógrafo, un saludo, como también la policía encima para escoltarlo hasta los vestuarios. Esta foto era muy lógica en la vida de Moreno. Era pasión de multitudes, pero el Charro Moreno en 1950 no era el mismo Charro Moreno que había debutado allá en 1935, ni tampoco el del 32 cuando había sido rechazado por Boca. Era un Charro de 34 años, en vías del retiro. Para el exigente fútbol argentino de la época ya estaba viejo, y la temporada lo demostró cuando jugaba cada vez más estático, pero no exento de sus genialidades, como de sus grandes goles de cabeza. Pero en un cruce con Racing, el defensor Rastelli lo cruzó fiero y a Moreno lo sacaron en camilla. Rotura parcial de ligamentos cruzados, la lesión maldita de todos los futbolistas, afuera por varios meses. Solo volvió sobre el final del campeonato. El Charro en Boca duró 22 partidos nada más, en los que hizo 6 goles, y fue subcampeón con Boca,
Boca. Y de las grandes anécdotas de esta época es cuando jugaba de local. Paraba el auto cerca de la casa donde había nacido e iba caminando a la cancha entre la gente hasta la Bombonera, con los ojos llenos de lágrimas recordando su feliz infancia en el barrio. En diciembre de 1950, medio recuperado, medio entre algodones, salió con Boca de gira por México y Ecuador y volvió a ver la barra mexicana que tanto lo había idolatrado. Pero Boca no quedó conforme con el desempeño del año del Charro. Tampoco tenían en cuenta que el tipo ya pisaba los 35 años, no iba a rendir como cuando era pibe. Boca decidió darlo de baja nomás y Moreno, fiel a su palabra, decidió pegar la vuelta a Chile y a la Católica nuevamente para quemar sus últimos cartuchos de su prodigiosa carrera. En la Católica jugó apenas 12 partidos en el año 51 y en el año 1952, con 36 años, le llegaron dos ofertas imperdibles, una de Colombia y otra de Uruguay. Moreno ya estaba hecho un trotamundos y decidió probar suerte del otro lado del Río de la Plata, en la tierra de los campeones del mundo, y desembarcó en Montevideo para jugar en Defensor, que peleaba el descenso. Unos meses antes, encima, Moreno había sido contactado por dirigentes de Nacional de Montevideo, pero lo había rechazado porque sabía que el Bolso era un equipo muy exigente de alta calidad como lo era River en la Argentina. Y además decía Moreno, que no leen las crónicas de mis últimos partidos, ya no estoy a nivel de antes. Por eso rechazó ir al Bolso, pero sí aceptó la oferta del Violeta porque era menos exigente, aunque peleara el descenso. El destino deparó el debut uruguayo en Defensor justamente contra el club que él había rechazado, Nacional. Resultado, Defensor 3, Nacional 2. El Charro Moreno metió 2 goles. Una locura infernal. Su contrato en Defensor culminó al haberlo salvado del descenso y en 1953 sonó el teléfono otra vez desde la Argentina. Otro club que peleaba el descenso lo buscaba urgentemente. Ese era Ferrocarril Oeste de Caballito, que coleaba en el torneo. Moreno había pasado de ser la figura de equipos campeones a ser la figura de equipos que se salvaban del descenso. El ex secretario privado de Eva Perón e hincha fanático de Ferro y con altas influencias en el gobierno peronista y en el club de Caballito sin ser dirigente, llamó personalmente a Moreno para que llegara al club con un cheque en blanco. Sí, con un cheque en blanco. A Ferro hay que salvarlo del descenso y Moreno debía volver urgente a la Argentina, decía el secretario. Muchísimos años después, el Charro confesó que el pase a Ferro fue una cuestión política más que deportiva. Pero bueno, el Charro lució sus últimos minutos de fútbol en el país que lo vio nacer, cuando disputó sus últimos 15 partidos con la camiseta de Ferro, al cual también salvó del descenso en la última fecha y metió un solo gol, el último de su prolífica carrera en la Argentina. El gol número 188 de manera oficial. ¿Sabes una cosa más? De esos 188 goles no metió ninguno de tiro libre ni de penal. Histórico. En 1954, el Charro, que seguía siendo un hombre de palabra y al que se había comprometido de ir a Colombia luego de su paso por Uruguay, claro, apareció Ferro en el medio y la presión política y tuvo que suspender un año su llegada al país cafetero. El Charro parecía ser un embajador del fútbol argentino, demostrando con 38 pirulos que todavía podía dar espectáculo en el mundo. Era el quinto país de su carrera y el equipo que lo contrató fue el Independiente de Medellín, el DIM, equipo dirigido por un ex ídolo suyo, el paraguayo Benítez Cáceres, otrora ídolo de Boca en los años 30. La recepción en Colombia fue inolvidable, decía Moreno. Gente por todos lados. Nos abrieron la cancha en plena noche con las luces prendidas del estadio para que yo me presentase. Tiraron un par de tiros al arco y salude a la gente que estaba desaforada. Una locura de fanáticos tremenda. Y sí, es que el fútbol colombiano había tenido una gran recepción de argentinos cuando ocurrió la huelga maldita del 48 y donde muchos de los ex compañeros de Moreno la rompieron allí, como Di Stéfano, Pedernera, Pipo Rossi y otros más. Un argentino jugando en Colombia era una revolución total, y más si se trataba del Charro Moreno, el fanfarrón del fútbol argentino, el hombre escándalo, el jugador más completo de la época. Nuevamente el destino le deparó otra rara curiosidad. Su debut en el DIM fue contra Boca, pero no el Xeneize de Argentina, sino el Ciclón de Colombia, el Boca colombiano, fundado por fanáticos colombianos del fútbol argentino. En marzo del 54, Moreno y el DIM enfrentaron al millonario de su amigo Pedernera, que era jugador-entrenador. El triunfo fue para el Ballet Azul por 3-1 y la joda continuó entre los amigos después del match, en una taberna otra vez. Luego realizaron una exitosísima gira por Perú, donde Moreno siguió brillando en los partidos amistosos del equipo y en 1955 finalmente lo sacó campeón al DIM por primera vez profesional. Sí, otra vez sacó campeón por primera vez a otro club, histórico. La carrera del Charro Moreno por Colombia siguió hasta 1957, donde finalmente y luego de 22 años exitosísimos colgaría los botines, pero de manera parcial, porque se iba a dedicar a la dirección técnica siendo jugador también. En ese año 57 se pegó una vuelta a Buenos Aires invitado por el club River para rearmar la histórica máquina
solo para homenajear a Ángel Labruna por los 25 años en el club, que todavía seguía jugando, ¿no? De allí estas fotos históricas de tipos consagradísimos y casi todos retirados del fútbol. Moreno y Labruna no se llevaban muy bien, no fueron buenos amigos, pero lo respetaba muchísimo. Todo lo contrario con Pedernera, que se conocía tanto en las afueras como adentro de la cancha, donde solo se silbaban para saber qué iba a hacer el otro en la cancha. Una genialidad de genios. La carrera del Charro Moreno continuó como jugador-entrenador hasta el año 58, donde fue llamado nuevamente por Boca Juniors para que se encargue del primer equipo en la dirección técnica en dupla con el Nano Gandulla. Ese equipo terminó subcampeón de Racing, sí, como en 1950, pero fue echado del club Xeneize nuevamente cuando volvió Alberto Armando a la dirigencia Xeneize. Su carrera continuó dirigiendo a All Boys en 1960, donde además participó como actor de la película argentina El Crack. En esta escena, mirá, la pinta la tenía y le sobraba. En 1961 volvió a Colombia para dirigir otra vez al DIM y tuvo una anécdota buenísima cuando el Boca argentino visitó Medellín producto de una gira internacional. En el partido que jugaba el DIM y Boca, el partido lo estaba ganando Boca 2-1 y Moreno estaba como loco en el banco de entrenadores. Sus jugadores no respondían a lo que él quería realizar. Se recalentó, empezó las puteadas, se sacó el pantalón largo de director técnico y se puso los cortos y salió a la cancha enfurecido, como demostrándoles a todo el mundo que todavía estaba intacto, como también demostrando a sus jugadores cómo se tenía que jugar. Moreno entró y metió 2 golazos para dar vuelta el match amistoso de manera increíble e histórica. Todo un personaje, ¿no? Luego salió antes de terminar el partido levantando las manos ante la ovación de la gente y este sería su último partido como futbolista, a los 44 años. En el año 1962 dirigió interinamente al primer equipo del Colo-Colo y en 1964 volvió a River para dirigirlo, pero no tuvo suerte. Eran años y décadas de esquivas de River con el campeonato. Además, en ese lapso que va del año 58 al 64, Moreno seguía jugando amistosos a beneficio de hospitales, sociedades de beneficencia, asilos y clínicas. La popularidad que arrastraba el Fanfa era tan grande como la de Bernabé en su momento o la de Diego décadas después. Llegaron los años 70 y parecía que luego de 4 décadas de inminentes vida futbolera y de trotamundos como embajador del fútbol argentino, decidía encarrilar su vida. Se compró una chacra en la localidad de Merlo y allí comenzó a vivir la vida de adulto ya con más de 50 años cumplidos. Allí formó una familia, cuidaba del parque de su casa y hacía toda una vida rural del tipo que había maravillado en países vecinos con su innato talento futbolero. Se mantenía con el restaurante El Toro que Llora en la costanera norte de su propiedad y una quiniela en el barrio de Palermo en sociedad con su sobrino Sotelo. Se casó con Rosa Valieto, con quien tuvo 2 hijos, uno nacido en el 72 y otro nacido en el 77. Pero los años no vienen solos y los excesos en la juventud le comenzaron a pasar factura en su vejez y el Charro sufría tremendos ataques de tos, sufría de sinusitis crónica y tenía los pulmones como Sandro. Claro, si el tipo cada vez que terminaba un partido se prendía un pucho. No jugaba sin antes haber escabeado fuerte la noche anterior. Todo eso le fue pasando factura de a poco. Pero ¿quién le quita lo bailado, no? El tipo vivió como quiso. Les cumplió el sueño a los padres, cumplió su propio sueño, vivió, jugó, se divirtió en la cancha y afuera de ella. Curtió la noche, vivió la vida, simple. Pero los años de retiro le duró muy poco porque a finales del año 76 se hizo cargo del Club Deportivo Merlo, equipo que militaba en la tercera categoría del fútbol argentino. Allí Moreno se despachó en sus últimos momentos en el ambiente del fútbol, porque las enfermedades se pusieron fieras para el año 77. Allí haría sus últimas apariciones en público, en un superclásico jugado en el torneo metropolitano. Moreno siguió dirigiendo al Deportivo Merlo hasta donde pudo, y en agosto del año 78, donde pudo darse el lujo de ver a su Argentina campeón del mundo, su salud se vino a pique y no lo iban a recuperar. Lo internaron, sufría una cirrosis grave, una insuficiencia hepática y un agudo cuadro neurálgico. Digamos, ya estaba hecho a mierda. Y en la mañana del 26 de agosto de 1978, cuando se cumplía un año de la muerte de Arsenio Rico, su contrincante más leal entre los grandes cabeceadores del fútbol argentino de los años 30, el Charro Moreno no aguantó más y murió a la edad de 62 años. Su último club, el Deportivo Merlo, sería bautizado de ahí en más como el Charro, en honor a su entrenador fallecido, y su cancha rebautizada con el nombre de José Manuel Moreno. En el año 1980, la Fundación Conex le otorgó el premio platino al mejor jugador de la historia del fútbol argentino hasta ese momento. Y en el año 1999, la AIF lo declaró como el 5º mejor jugador sudamericano del siglo XX, detrás de Pelé, Maradona, Di Stéfano y Garrincha. Diego contó en su libro Yo soy el Diego que cuando la AFA en los años 90 lo declaró como el mejor jugador argentino de todos los tiempos, le dio vergüenza ajena por dejar atrás a tipos como el Charro Moreno, que según su papá había sido el mejor de todos. ¿Mejor que él? No sé.
El Charro Moreno dentro de la cancha y a favor de su excepcional vitalidad no hacía notar que era poco cuidadoso de su físico. Su despliegue de energías era intenso y altamente calificado como el mejor de la cancha siempre. Se dedicaba a jugar alegremente, sin pensar nunca en pelearse con sus ocasionales rivales que lo molían a patadas, salvo excepciones por supuesto, como te conté. Y si a todo este fútbol que desplegó en Argentina también lo hizo en otros países demostrando las habilidades del futbolista argento, fue realmente un embajador genuino del argentino futbolero. Amó, jugó y viajó como pocos. Su vida azarosa y sobrenatural recorrió todas las gamas de lo elogiable y lo insólito, desde lo valioso y lo censurable a la vez, con sus excesos conocidos y grandes escándalos. Parecía como extraído de una novela romántica, una película en vida, a lo que según cuentan, sus últimas palabras fueron chan chan, como cuando termina un tango. Digo yo, ¿habrá sido la vida del Charro Moreno un tango? ¡Ja! ¿Quién sabe? Adolfo Pedernera memora a sus compañeros de aquella década, compañeros de fama, gloria y despreocupación. Fuimos muy buenos compañeros, y compañeros de distintas características, así como en el juego, en sus caracteres, y hubo un personaje que se caracterizó y se notó kilométricamente quién era por su gran personalidad, una personalidad extrovertida por completo. Se llamó en vida y para mí fue el mejor jugador de fútbol de todos los tiempos, José Manuel Moreno. Aparte de la gran amistad que me unió con él, fuimos compañeros, fuimos muy amigos y lo llegué a admirar por sus grandes condiciones. Moreno, digo siempre, que nació con todas las facilidades para ser ganador. En los romances con chicas estaba en primera línea. Elegantón, pintón como se le llama o como le decíamos nosotros, simpatiquísimo, hablaba con todo el mundo, como bailarín de lo mejor. Había nacido con todas las cartas necesarias para salir triunfador, no le faltaba ninguna. Y encima con esa manera de ser, de extrovertido al máximo, caía bien en todos los lugares, era chispeante, siempre estaba de buen carácter. En el año 1939 hubo una huelga y estaba un señor que en vida se llamó don Antonio Beliberti, y era el presidente del club, y lo multaron a Moreno. Y 10 compañeros, entre los que estaba yo, personas mayores, porque yo todavía era muy muchacho, y resulta de que lo multaron a Moreno por una cuestión indisciplinaria. Fue como un problema de disciplina. Y entonces hicimos la huelga por él. Y nos paramos 10 jugadores que dejamos de jugar. Y a los 15, 20 días nos habíamos reunido entre los 10 muchachos que habíamos hecho la huelga, y él vino lo más campante con un traje nuevo. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y lo empezaron a enamorar, y los mayores, los Peucheres, los Bernabé Ferreira, lo increparon un poquito. ¿Qué te pasa que venís tan contento? Nada, le pedí unos pesitos a Liberti, pero nosotros hicimos la huelga por vos, le dije. ¿Y vos le vas a pedir plata al presidente? Y sí, total, como la huelga no va a durar toda la vida. Así que imagínense qué cabecita fresca era.